Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo se sienten? ¿Seguro que están bien? Es bueno, eso es importante. Como decía la canción, somos incapaces realmente de poder hacer algo fuera de lo que es el Señor. Solamente a través de su santa presencia y de su poder y de su gracia para con nosotros, podemos nosotros hacer algo para la gloria y la honra del Señor. Bendito Dios. En esta mañana, como Gerson ya el pastor decía, vamos a estar trabajando un tema bastante importante para lo que es el Evangelio de hoy en día. Muchos de nosotros quizás hemos conocido, me parece que todos hemos conocido el Evangelio tal como lo vemos ahora, pero no siempre el Evangelio estuvo de la forma que está ahora, sino que hubo momentos en que esta palabra de Dios estaba realmente de forma, podríamos decirlo, secuestrada por un grupo de personas donde solamente ellos eran los que interpretaban y tenían acceso a dicha palabra. Entonces, esto que nosotros tenemos hoy en día, este evangelio, precisamente obedece a un sinnúmero de acontecimientos y eventos que pasaron hace un gran tiempo para que nosotros hoy podamos estar aquí alabando y glorificando el nombre de Dios de la forma en que lo hacemos, de la mejor forma, que es a través de su verdad, a través de la palabra de Dios, que es la que realmente guía el camino de todo cristiano. Vamos a estar leyendo en Romanos 12:2. Vamos a leer y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Y bajo ese tema de Romanos 12:2, vamos nosotros a introducir lo que es o lo que fue la Reforma Protestante. Quizás alguno de nosotros ha escuchado hablar en algún momento de la Reforma. Sin temor a equivocarme, sé que lo han escuchado. Lo que fue la Reforma. La Reforma no fue más que ese movimiento que permitió precisamente dar origen a lo que es la Iglesia Protestante de hoy en día. En algunas definiciones nosotros podemos encontrar la Reforma como un movimiento teológico, político y social que tuvo sus orígenes en Alemania a mediados del siglo XVI. Un movimiento liderado principalmente por Martín Lutero y Juan Calvino. En otras definiciones también podríamos encontrar como la Reforma simplemente como un movimiento que permitió hacer un cisma en la Iglesia Católica y permitir la entrada entonces o el renacimiento de lo que es la Iglesia Protestante evangélica. De esta manera nosotros podemos definir la Reforma. Precisamente el día de hoy, nosotros para el 31 de este mes estaríamos arribando a lo que son 506 años de ese movimiento que se llamó la Reforma, iniciado por Martín Lutero. Pero antes de entrar en lleno en lo que fue la Reforma, nosotros vamos a ver un poquito de historia precisamente de qué estaba pasando o qué estaba aconteciendo en ese momento de que la Reforma se da. Estamos hablando que con la conclusión del siglo XV y el nacimiento del siglo XVI, el viejo mundo parecía morir a manos de un nuevo mundo. Básicamente el imperio bizantino, que era el que estaba rigiendo para esos siglos, se dan una serie de acontecimientos. Colón descubre América. ¿Recuerdan cuando Colón descubre América en 1492? Pues ese acontecimiento le da una nueva visión a lo que es el antiguo mundo. El antiguo mundo solamente se entendía que era Europa, Asia y esos sitios, pero descubre un nuevo continente que es las Américas. Luego viene Copérnico y dio la vuelta al universo con su helicéntrico y dice que la Tierra no gira, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol.
Imagínense, todas estas confusiones en la mente de todos estos teólogos, donde ellos entendían una cosa y de repente todo eso es desmontado. Y para colmo, Lutero viene con la reforma y dice que todo lo que la Iglesia Católica está haciendo no es lo correcto. Imaginémonos ese ambiente, ¿cómo sería ahora si a nosotros nos dicen que todo lo que nosotros creemos y entendemos no es así, es totalmente diferente? Imaginemos ese escenario. Es un escenario que es bastante traumático para las personas de ese entonces. Básicamente todos los cimientos antiguos que parecían tan sólidos y seguros, ahora se derrumban en una tormenta de cambios, dando paso a una nueva era en la que sería totalmente diferente a lo que se entendía en ese momento. Es casi imposible imaginar cómo debe haber sido esa época medieval. Algunas pinturas de la época evocan oscuras y góticas imágenes de sacerdotes prácticamente volviéndose locos con toda esta situación y campesinos frustrados con todo este acontecimiento. Sin embargo, este fue el escenario de la Reforma, el contexto bajo el cual la gente se apasionó tanto por la teología. La Reforma fue una revolución y las revoluciones no solo luchan por algo, sino que también luchan contra algo. En este caso, contra todo el escenario que traía la Iglesia Católica de hace varios siglos, donde tenía prácticamente la palabra de Dios secuestrada, solamente ellos eran los que podían interpretarla y nadie más. Como era entonces, ¿cómo era ser cristiano en la época anteriores a los siglos de la Reforma? Bueno, para esto vamos a ver 4 pilares importantes. El primero, podríamos decir que sería la autoridad de los católicos. ¿Cómo era su autoridad en ese entonces? Como era de esperar, todos los caminos del catolicismo romano medieval conducían a Roma. El apóstol Pedro, a quien Jesús había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se piensa que fue martirizado y enterrado allí, literalmente sobre la iglesia católica en Roma. Básicamente haciendo alusión literal a lo que Jesús había dicho, sobre ti edificaré mi iglesia. Pues básicamente lo hicieron a sí mismo. Sobre Pedro, en los huesos de Pedro, edificaron la iglesia católica romana. Como una vez el imperio romano había considerado a Roma como su madre y al César como su padre, ahora el imperio cristiano de la iglesia consideraba prácticamente al padre o pontífice como su padre espiritual, como el sumo sacerdote sucesor de Pedro. Básicamente el padre era el sucesor de Pedro, el intermediario entre Dios y el ser humano. Básicamente de esa manera la iglesia veía al Padre. Hubo en todo este acontecimiento, una extraña separación y asesión sobre la iglesia ortodoxa, la cual se separó de la iglesia católica y de la iglesia romana. Estas iglesias ortodoxas fueron iglesias fundadas por los apóstoles o por sus discípulos, los cuales tenían una convicción totalmente diferente, fundada en la palabra de Dios y fundada en lo que Cristo le había enseñado. De manera que cuando vieron todos estos acontecimientos, sencillamente se apartaron y se alejaron de todo lo que era el imperio en este entonces. Entonces, sin el padre pontífice no podría haber iglesia. Sin la madre iglesia no podría haber salvación. El Papa fue considerado el vicario de Cristo, representante en la tierra, y como tal, él era el canal a través de la cual fluía toda la gracia de Dios. Él tenía el poder de ordenar obispos, quienes a su vez podrían ordenar sacerdotes, y juntos, y él y el clero tenían la autoridad para abrir el grifo de la gracia. Estos grifos eran los 7 sacramentos, llámese el bautismo, la confirmación, la penitencia, la misa, el matrimonio, la ordenación y los últimos ritos. Básicamente, esos eran los 7 sacramentos bajo los cuales la iglesia, precisamente católica, estaba fundamentada.
A veces se referían a ello como las 7 arterias del cuerpo de Cristo, a través de las cuales la sangre vital de la gracia de Dios era distribuida. Era por medio del bautismo que las personas, generalmente como infantes, usted ve que en la Iglesia Católica precisamente bautiza a los niños sin ni saber ni siquiera la persona decidir y hacer su convicción por Cristo, sino que desde pequeñito lo bautizan. Precisamente se debe a que a través del bautismo es que ellos entendían que la persona podría entrar a la gracia de Dios. Y sabemos que el bautismo, por medio de la palabra, es una forma de nosotros estar en comunión con Dios, pero no nos da la salvación. La salvación la recibimos a través de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, como un don y un regalo de Dios. Entonces, básicamente, era a través de, como decíamos, de los infantes, eran admitidos por primera vez en la iglesia para experimentar la gracia de Dios. Sin embargo, la misa era lo realmente central en todo esto, porque en la misa el cuerpo de Cristo sería sacrificado nuevamente delante de Dios. Es decir, que cada vez que la iglesia hace una misa y da la famosa hostia que ellos dan, está sacrificando, según ellos, nuevamente el cuerpo de Cristo. La misa era en latín. La gente, por supuesto, no entendía ni una palabra de esto. Punto número 2. ¿Cuál era el mensaje entonces de los líderes? La enseñanza oficial de la iglesia estaba bastante clara en que nadie moriría lo suficientemente justo como para merecer la salvación. Pero eso no era un problema. Eso no era un problema porque a menos que los cristianos murieran sin arrepentirse de un pecado capital como el asesinato, tendrían la oportunidad de redimirse a través del purgatorio. Es decir, que si usted moría sin Cristo, no importaba, porque usted iba a un lugar que ellos llaman el purgatorio, y en ese lugar usted pasaba un tiempo y luego entonces pasaba a la presencia de Dios. ¿Pero cómo lo hacía? Bueno, a finales del siglo XV, Catalina de Genoveva escribió un tratado sobre el purgatorio, en el que lo describe en términos brillantes. Allí ella explicó: las almas saborean y abrazan su castigo a causa del deseo de ser purgado y purificado ante Dios. Básicamente, el purgatorio era un lugar antes de llegar al cielo, donde usted simplemente, todos sus pecados iban a ser librados. ¿Pero cómo lo iban a hacer? Bueno, la mayoría de gente buscó acelerar la ruta a través del purgatorio, tanto para ellos como para sus seres queridos. Además de las oraciones, se podrían impartir misas por las almas en el purgatorio. Y esta gracia de la misa era aplicada a llevar los pecados de esas personas que estaban en el purgatorio. Y déjeme decirle una cosa, todavía es así. Todavía nada ha cambiado en ese sentido en la iglesia romana. Todavía ellos entienden que las personas cuando mueren, pues van a un lugar y que las misas que ellos hacen y las oraciones que ellos hacen en esas misas es para cubrir los pecados de esas personas que están en el purgatorio. Totalmente errado de lo que establece la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Otro punto importante era el negocio del culto a los santos. El catolicismo romano medieval, que era imposible de ignorar, era el culto a los santos. Europa estaba llena de santuarios dedicados a diversos santos y eran importantes no solo a nivel espiritual, sino también a nivel económico. Con suficiente reliquia de su santo patrón, un santuario era lo suficientemente gratificante tanto para el peregrino como para el auspiciado o los publicados. Es decir, que un santuario generaba ingreso a través de que las personas iban a visitarlo. ¿Y esos ingresos a dónde iban? A las arcas de la Iglesia Católica, básicamente para edificar sus grandes catedrales que tienen y sus grandes imperios en todo el mundo. Gloria a Dios.
Por encima de todo, lo que parecía eliminar el culto era la forma en que Cristo se convertía en una figura cada vez más distante en la mente pública durante la Edad Media. Básicamente, Cristo no estaba en el centro de lo que era la enseñanza de la iglesia. Estaba muy lejos de ahí. El Cristo resucitado que ascendió era visto como el juez del juicio final, aterrador en su santidad. ¿Quién podría entonces acercarse a él? Bueno, si nadie podía acercarse, alguien tenía que podría hacerlo. ¿Quién? Seguramente escucharía a su madre. ¿A quién? A la Virgen María. ¿Verdad que sí? Entonces, la Virgen María entonces se convirtió, a tanto de adorar el culto, en la estrella incesante del cielo, en el firmamento, donde todos debían adorar, debían de interceder a ella, a Jesús a través de ella, básicamente. Pero a su vez, María se convirtió en una persona inaccesible, básicamente también, porque era vista con una gloria imponente y tampoco entonces se podría accesar a ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues acudieron a Santa Ana, la madre de Jesús, de María, perdón, a Santa Ana, a adorar entonces el culto a Santa Ana para que interceda a María, para que María interceda a Jesús. Ya ustedes pueden ver cómo era el asunto. O sea, no podemos accesar a Jesús. Bueno, vamos a donde María, pero tampoco María ya está demasiado alta. Vamos entonces a donde su mamá, porque su mamá seguro también la va a escuchar. Básicamente todo esto era lo que estaba viviendo en ese entonces en el tiempo antes de la Reforma. No era solo Santa Ana, el cielo estaba abarrotado de santos, todos mediadores, aprobadores entre el pecado y el juez. Cristo fue reconocido como omnipotente, por lo tanto, la instrucción oficial fue que María y los santos debían ser venerados, no adorados. Pero en práctica esa distinción fue demasiado sutil para las personas que no estaban siendo enseñadas. Con demasiada frecuencia, el ejército de los santos era tratado como un panteón de dioses y sus reliquias eran tratadas como talismanes mágicos con poder. Pero ¿cómo se podría entonces enseñar a los analfabetos las complejidades de este sistema teológico y así evitar el pecado de la idolatría? Bueno, para eso entonces estaba el papel didáctico de las imágenes. La respuesta predeterminada fue que incluso en las iglesias más pobres, las paredes estaban cubiertas con imágenes de santo, de la Virgen María en vitrales, en estatuas, en murales que representaban la Biblia de los pobres, los libros de los incultos. A falta de palabras, las personas aprendían de las imágenes. Debe decirse, sin embargo, que el argumento es un poco débil. Una estatua de la Virgen María difícilmente será capaz de enseñar algo con relación a lo que es la palabra de Dios. Otro punto importante era que el servicio era en latín, un idioma en el que el pueblo no conocía. Traicionaba la realidad que la enseñanza no era una prioridad. Básicamente la enseñanza estaba fuera de lo que era la parte de la teología de la Iglesia Católica de aquel entonces. Algunos teólogos trataron de justificar esto argumentando que el latín era un idioma santo. Era tan poderoso que podía afectar o incluso a aquellos que no lo entendían. Suena bastante improbable. Más bien, el hecho era que las personas no necesitaban entender para recibir la gracia de Dios. Según el concepto de la iglesia, tú no necesitas entender nada para recibir la gracia, según ellos. La investigación histórica, especialmente desde la década del 1980, básicamente muestra un adelanto. Ha demostrado sin lugar a duda que en la generación anterior a la Reforma, la religión se hizo más popular que nunca. Ciertamente la gente tenía sus quejas, pero la gran mayoría se lanzó claramente con entusiasmo. Se pagaron más misa por los muertos, se construyeron más iglesias, se levantaron más estatuas de santos y se hicieron más peregrinaciones que nunca. Ya usted puede ver,
la ignorancia reinando en todo su apogeo, la gente sin ningún tipo de conocimiento, pero sin embargo, con todo este sistema establecido por la iglesia, pues la gente totalmente se lanzó a hacer más peregrinaciones, a pagar más misas por los muertos, para que aquellos familiares que habían muerto pues puedan ser purgados y puedan pasar al cielo, porque después de todo era lo que la gente entendía a través de lo que se le había enseñado. A lo largo del siglo XIV, las órdenes monásticas se estaban reformando e incluso el papado había experimentado algunos intentos de reforma, poco sistemáticos. Todos estuvieron de acuerdo que algunas ramas muertas de la iglesia o manzanas estaban podridas del árbol de la iglesia, pero por supuesto que hubo papas y sacerdotes viejos y corruptos que tomaban demasiado antes de la misa. La iglesia parecía estar sólida y segura, parecía capaz de soportarlo todo. Imagínense un sacerdote en una misa borracho. Pero para la iglesia eso no era un problema. Básicamente eso era peccata minuta. Los deseos de reforma nunca llegaron a imaginar que el tronco del árbol podría podrirse. En efecto, el efecto sería letal. Después de todo, querer mejores papas es algo muy diferente a no querer papa. Querer mejores misas es muy diferente a no querer misa. Y básicamente este era parte del pensamiento de algunos que sí estaban a favor de la reforma. Nunca estuvo en sus mentes derrocar el sistema bajo el cual se estaba manejando la iglesia en ese momento. Así, de esta forma, fueron las mayoría de los cristianos en la víspera de la reforma. Fueron devotos y dedicados a la mejora, pero no al derrocamiento de su religión. Esta no era una sociedad que buscaba un cambio radical, sino una corrección de los abusos identificados. Entonces, el cristiano antes de la reforma fue indudablemente popular y vivo, pero eso no significaba que fuera saludable o bíblico. Gloria a Dios. Pagaban por la salvación y enseñaban a hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué vino Cristo si debemos nosotros pagar por la salvación? La palabra de Dios nos enseña que Cristo hizo un único y suficiente sacrificio por toda la humanidad, por todo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, nada que nosotros podamos hacer, que podamos nosotros inventarnos o decir que vamos a hacer para nosotros merecer la salvación. Esa no es la forma que la palabra de Dios establece, sino que es a través de reconocer a Cristo como nuestro suficiente Salvador, por el medio del cual tenemos la salvación como un regalo. Gloria a Dios. Hubo terribles mentiras, engaños, avaricias y codicia, falta de identidad y de piedad, tráfico de poder, influencias, a la vez que desechaban y menospreciaban la palabra de Dios. Menospreciaban y tiraban por tierra, asimismo, el suficiente y perfecto sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, llevando consigo el pecado de la humanidad. Pues decían que las reliquias que habían conservado en la iglesia del castillo de Wittenberg podían llegar a asegurar al peregrino hasta 1300 años de indulgencias. Además, exhibía en Roma diversas reliquias como un cráneo asociado a Juan el Bautista, los huesos de los apóstoles, trozos de madera de la supuesta cruz donde Jesús fue crucificado, y la gente pagaba para verlos, para venerarlos, y con ello hacían méritos y chantaje para una supuesta y fraudulenta salvación personal, con el único y terrible fin de enriquecerse ellos mismos y edificar pomposos edificios. Esto simplemente era peor y más terrible que una mentira al hombre. Era una descarada y deliberada ofensa intencionada a Dios y a su palabra por parte de gente que tenía acceso a la palabra y a enseñarla. Básicamente, lo que se estaban era burlando de Dios. Entonces, en este punto aparece un monje
nacido en 1483, un monje agustiniano, se incomoda, no aguanta más, estaba escandalizado, pues sabía en su interior que era una estafa herética y no hallaba descanso ni reposo para su alma, que incesantemente buscaba la verdad. El Espíritu Santo le trae convicción, le trae la iluminación y sobre todo el Espíritu Santo que inspiró y escribió la palabra de Dios lo lleva a ella, a la palabra. La doctrina del pecado, de la salvación y la santificación, la tremenda y corrupta jerarquía eclesiástica, el descarado desvío de la verdad y la total falta de piedad es en definitiva el terrible deterioro moral y espiritual que era más que palpable. Hicieron y provocaron un cisma en la iglesia de Lutero, que fue uno de los motores al fin, junto con Calvino, Swedenborg, Snow, Simon y otros, todos ellos reformadores de la iglesia. Hemos de mencionar y destacar que ante todo el papel de Dios, ante todo el papel de Dios, de su misericordia, se hacía notar, porque iba surgiendo lo que era la imprenta, por medio de la cual se estaba ya esparciendo la verdad que por tantos años había estado permanecida oscura. A través de la invención de la imprenta, pues comienzan a fluir todas las teorías y todos los escritos de los reformadores y comienza entonces a cambiar todo esto. A tantos años de mentira que la iglesia tenía secuestrada el evangelio. El mismo Lutero que en 1510, tras realizar su primer y único viaje a Roma, no le faltó más, no tuvo que ir más a Roma para darse cuenta que en Roma la supuesta capital de la cristiandad no era ninguna capital de la cristiandad. Era la capital de la mentira, del engaño, del fraude, totalmente del secuestro de la palabra de Dios. Abriendo con temor y reverencia la palabra de Dios y a medida que avanza en el estudio fiel a ella, descubre en Gálatas y Romanos que son una evidencia que clamará en el juicio final ante tales y aberrantes, abusivas prácticas de la iglesia en ese entonces. Y es allí donde el Espíritu Santo le muestra el versículo de Romanos 1:17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios, aleluya. De manera que entre Gálatas, Hebreo, que Lutero está estudiando, recibe la revelación de Dios y sus ojos son abiertos y entiende que todo lo que Roma está haciendo, lo está haciendo totalmente equivocado. Pues si es por fe que el justo vivirá, ¿cómo es posible que tenemos que pagar por ser salvo en un purgatorio? ¿Cómo es posible que los únicos que tienen la potestad de interpretar la palabra de Dios son los clérigos, los maestros de la Iglesia Católica y que nadie más puede hacerlo? Pues bajo esta convicción, Lutero comienza a ver las cosas totalmente diferentes a como la Iglesia la venía viendo en ese entonces. El justo por la fe vivirá. Ninguna indulgencia sirve para redimir ni un ápice de pecados, ni el más mínimo y leve pecado, pues solo Dios puede perdonar los pecados a todo aquel que va a Él en arrepentimiento y fe, y solo y únicamente en base al sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz, quien realmente pagó el precio de la ofensa que habíamos hecho a Dios. Y cualquier otra cosa o realidad es una burla perfecta al sagrado sacrificio que hizo Jesús. Gloria a Dios. Y es ahí donde Lutero se convence de que todo aquello que él creía era una falsa, que no tenía ningún fundamento bíblico, lo que la Iglesia Católica venía enseñando. Estas aberrantes y abusivas prácticas ya fueron anteriormente denunciada por John Wycliffe entre 1320 y 1384 y también por Juan Hus entre 1369 y 1415. Pero fue Lutero quien el 31 de octubre de 1517 publica 95 tesis y la clava
con un clavo en la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania, como una invitación abierta a debatirla. Eso sí, con fundamento bíblico y teológico, no con las tradiciones con las que la iglesia venía tratando el tema. En su tesis, él lo que evoca allí es que solo somos salvos a través de la fe. Lutero fue ordenado en 1507 y ese año celebró su primera misa. Y 2 años después recibió una licenciatura en Biblia y en 1510 fue designado como enviado a Roma. En 1511 es transferido al monasterio Justiniano en Wittenberg. Inquietado por todo lo que había visto en Roma, básicamente regresa de Roma con toda esta frustración y toda esta inquietud. Su supervisor ve la frustración de él y le dice que comience entonces a estudiar o a enseñar la palabra de Dios para que trate de buscar un poco de paz a su alma. Pues en 1515 comienza a enseñar el libro de Romanos. En 1516 comienza con el libro de Gálatas. Y en 1517 enseña el libro de Hebreo. De manera que entre Romanos, Gálatas y Hebreo, Lutero tuvo sus ojos totalmente abiertos a lo que es la palabra de Dios. Y ya para 1518 y 1519 comienza entonces a enseñar a su monje Justiniano sobre la gracia de Dios, que la gracia de Dios no se puede obtener por algo que uno pueda hacer, sino que la gracia de Dios es dada como un regalo. Para 1519, Roma, preocupada por todo lo que estaba pasando con Lutero, envía el teólogo más capaz que tienen a debatir con Lutero. Envía a John Eck a la ciudad de Linz, Alemania, para que enfrente a Lutero y desmonte toda la teología que Lutero estaba enseñando y que ya se venía esparciendo en toda Europa. Bueno, Lutero básicamente lo que le da la bienvenida a este debate, porque precisamente era lo que Lutero estaba buscando, que Roma pueda sentarse con él y debatir lo que era la teología que se estaba trabajando a través de la iglesia. En 1520 el Papa emite un decreto donde amenaza a Lutero dándole 60 días para que se retrate de todo lo que él venía enseñando sobre la palabra de Dios. De lo contrario, Lutero sería excomulgado, es decir, expulsado de la iglesia. Lutero no se retrata y las cosas continúan. Pues para el año 1521, Lutero es llamado a la Dieta de Bonn. La Dieta de Bonn era como una reunión del concilio, lo más grande que había en el entonces, donde se reunía el Papa, el Rey y todos los obispos y sacerdotes, reunidos allí alrededor de 5,000 personas, todos contra Lutero. Imagínense el escenario por el cual estaba pasando Lutero en ese entonces, 5,000 personas reunidas en forma de un juicio para hacerle frente a él. Básicamente, esto es lo que se llama la Dieta de Bonn. Al comparecer ante la Dieta de Bonn, Lutero hizo varias declaraciones en su defensa, que luego se convertirían en frases célebres. Admitió ser el autor de los escritos que llevaban su nombre, pero rechazó retratarse de las enseñanzas. Sostuvo que no podría hacerlo sin estar convencido de que debía hacerlo. El argumento de Lutero fue este: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de la Escritura o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa. Imagínense, delante de 5,000 personas, el Papa, el Rey, todo el mundo, usted decir que no confía en el Papa, ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Básicamente, frente a toda la autoridad eclesiástica del momento, Lutero le dice que están errados y que están mal y que no confía para nada en ellos. Básicamente,
tuvo que tener la revelación de Dios para poder hacer esto, porque de manera humana yo creo que ninguno de nosotros tendría la capacidad de enfrentarse al sistema completo. Imagínense que nos llamen frente al presidente, a uno de nosotros, y nos digan que nos retratemos de este evangelio, a menos que tengamos la convicción de que estamos en la verdad y que la verdad está en nosotros, no podemos hacerlo. Básicamente no había forma. Y Lutero básicamente le dice que todo está errado. Y dice que se han contradicho. Me mantengo firme en la escritura, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro ni correcto actuar en contra de la palabra. Gloria a Dios. Que Dios me ayude. Amén. Eso fue lo que Lutero dijo en esta reunión donde todos estaban contra él. De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Básicamente estas argumentaciones atacaban directamente la enseñanza de la Iglesia católica de entonces, que insistía en que Lutero erraba y que Lutero se equivocaba y que no podía fundamentarse Lutero solamente en las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras eran parte de la revelación, pero no la eran todas, porque faltaban las santas tradiciones. Aparte de las Escrituras, la Iglesia entiende que las santas tradiciones son parte de la revelación y que usted no se puede fundamentar solamente en la palabra si no tiene las santas tradiciones. Gloria a Dios. Y era lo que Lutero atacaba, que no era con santas tradiciones, que simplemente era la santa palabra de Dios. Gloria a Dios. Fruto de esto se promulgó el edicto de Worms, promulgado el 25 de mayo de 1521. En el mismo se catalogaba a Lutero como un delincuente y se prohibía la lectura y posesión de sus escritos. El edicto fue un acto que provocó una gran inquietud entre los pensadores y dirigentes más moderados. No respetando el acuerdo de que Martín Lutero debería regresar seguro de esa reunión, se incluyó en el edicto que Lutero fuera prestamente arrestado y condenado. Con el fin de protegerlo, el príncipe Federico organizó un supuesto secuestro y lo lleva al castillo de Woburn, donde en un periodo que estuvo en este castillo, Lutero comenzó la traducción de la Biblia del latín al idioma alemán. Porque anteriormente a todo esto, la Biblia solo era en latín, no había manera de que nadie pudiera entenderla, por lo tanto no había forma de usted enseñarse, aprenderla, porque estaba en un idioma que la gente no entendía. Cuando al fin Lutero salió de su refugio, el emperador ya estaba más preocupado por cuestiones militares. Además, a causa del creciente apoyo público a favor de Lutero, ya la mayoría de pensadores más moderados de esa época ya estaban acogiendo los escritos de Lutero a través de las 95 tesis. Y pues ya lo del edicto Ohm jamás fue aplicado y Lutero continuó enseñando y continuó la reforma y hasta la muerte en 1546. Fruto de todo esto, nace entonces lo que es la Iglesia Protestante, a la cual hoy en día usted y yo pertenecemos, la cual nos ha enseñado a través de la palabra y hemos aprendido la palabra originalmente como fue escrita y no a través de religión. Los pilares bajo los cuales se fundamenta la Iglesia son, algunos establecen 4, otros 5, pero son 5 solas bajo las cuales está el fundamento de nuestra fe, que son sola escritura o solo escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gloria a Dios. Si vamos a Gálatas 1, 6, 10, dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. De manera que solamente la palabra de Dios es la autoridad bajo el cual todo cristiano debemos regirnos. Gloria a Dios. Solo Cristo o solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Ni María, ni José, ni Ana, nada de esto. Simplemente solo Cristo, según la palabra de Dios. Y es el único camino bajo el cual podemos llegar a Él. Gloria a Dios. Hechos 4:12. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo a través de Cristo. Gloria a Dios. Solo gracia, la salvación o solo gracia, la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzado durante su muerte y resurrección. Gloria a Dios. Si vamos a Efesios 2:8, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios. Solo fe o solo fide. La salvación solo puede ser recibida cuando nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. De manera que ninguna obra que nosotros hagamos puede contribuir a que nosotros podamos ser salvos. Solamente a través de la fe que ponemos en Jesús es que podemos tener salvación. Si vamos a Efesios 2:8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, solo por fe. Gloria a Dios. Soli Deo gloria, o solo la gloria a Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto la excelencia o virtudes de su carácter. Efesios del 1 del 4 al 6 dice, según nos acogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Gloria a Dios. Básicamente, estas 5 enunciados son la base del nacimiento de la iglesia protestante o iglesia evangélica, la cual usted y yo hemos creído y hemos abrazado a través de la palabra de Dios. Hoy en día, la iglesia continúa a través de un reto, a pesar de que hace más de 500 años, alrededor de 506 años, de que esta reforma se dio, la iglesia tiene que continuar reformándose. Reformándose como a través de un sinnúmero de teorías que se han introducido a la iglesia y que han querido cambiar lo que dice la palabra de Dios, a través de prácticas que no están establecidas en la palabra de Dios. Y como vimos, solo la escritura puede moldear, dirigir y gobernar la vida del cristiano de hoy en día. De manera que esta reforma debe continuar y nosotros debemos rechazar todo lo que no provenga de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quizás nosotros entendamos que todo lo que hacemos se hacía de esa manera
como se hace hoy en día. Déjeme decirle que, como le dije al principio, Roma aún permanece en todas estas prácticas. Roma tiene el púlpito en un lado porque entiende que hay un lugar santo y un lugar santísimo y que nadie puede accesar al lugar santísimo más que el Papa. De manera que con la Reforma Protestante, lo que hizo con la Reforma fue que puso el púlpito en el centro y dijo que una vez que somos salvos a través de Jesucristo, podemos accesar a la presencia del Señor. Todo aquel que recibe la salvación puede accesar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y no necesita de otra persona. Aleluya. De manera, hermano, que en el día de hoy la invitación es que podamos estar firmes y que podamos nosotros abrazar este evangelio como fue abrazado por personas que hicieron sacrificios como Lutero, como Snow, Swedenborg, Calvino, todos ellos, para que hoy el evangelio del Señor pueda seguir siendo predicado y pueda seguir siendo pasado de una generación a otra, pero el evangelio puro y sin mancha. De manera que nosotros como iglesia debemos dejarle el evangelio a nuestra generación puro como lo hemos aprendido. Gloria a Dios. Incorrupto. Bendito sea su nombre. Así que le doy gracias por haberme escuchado y al Señor por darme la oportunidad de expresar su palabra. Dios me le bendiga en este día. Gloria a Dios.